Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:07, noche muy especial. Todas las noches son especiales cuando son noches de radio, pero claro, estamos tan cerca ya de esa fecha sagrada y mítica donde todos deseamos lo mejor, que también queríamos tener un encuentro con todos nuestros oyentes. Unos oyentes que nos han proporcionado grandísimas satisfacciones este año, y si lo estamos repitiendo tanto es porque es muy importante para este equipo. Gracias a vosotros, los que estáis ahí, nosotros estamos aquí y podemos tener el lujo de juntarnos unos cuantos amigos a la hoguera de la radio y contar algunas historias. Hemos hecho este experimento en alguna ocasión y como prácticamente estamos en las últimas yardas ya prácticamente de este año, pues nos gustaría repetirlo porque Carmen en concreto tiene un elemento que cada vez es más raro. Esto sí que es un misterio. Cada vez hay menos cartas. Sin embargo, hemos recopilado muchas porque permiten explayarse nuestros amigos y contar sus historias. Algunas como las que tienes precisamente ahora mismo en la mano, porque ayer las leíamos, ponen los pelos de punta. Esas cartas, los mensajes, esta noche protagonistas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que sí, las cartas parece que están en desuso porque ahora ya las nuevas tecnologías, los mails, los SMS, pues hacen que cada vez la gente se ponga menos a escribir esas líneas en papel, pero nosotros seguimos recibiendo cientos y cientos de cartas, y que tal vez porque se pueden explayar contando sus casos. Así lo han hecho muchas personas y normalmente no podemos contestar a todas las misivas, pero hoy vamos a intentar dar explicación a alguna de ellas. Voy a saludar rápidamente a nuestros amigos y me lees algún fragmento de esa carta, por favor, aunque sean fragmentos, porque nos dejó, si obviamos alguna información concreta, porque queremos investigar este asunto. Hoy sí que abrimos líneas, hoy puede ser el último regalo de Milenio 3, el libro de verdad, 7640, vamos a sortear 3 libros, 7640, este regalo de Navidad que firmaremos aquí para vosotros, porque, como digo, el agradecimiento es constante. 7640, también milenio3@cadenaser.com y la vía postal que luego vamos a dar. Alberto Granados, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No ha estado mal el año, ¿eh? No ha estado mal. No ha estado nada mal. Fíjate, hablabas de las cartas. Oye, por cierto, tú no te marchas de la SER, ¿eh? Yo no me marcho de la SER para nada. No, lo digo porque estás todo el día. Claro, yo tengo aquí ya cama ya. El dormitorio. Tienes ya una colchoneta ahí acoplada al estudio 1. No hay manera. Que pone Granados. No aquí, está claro. Y decías tú la importancia de las cartas. Fíjate, tenía un amigo que me decía que prácticamente dentro de unos años íbamos a hablar y a escribir en titulares. Lo que nos cuesta, ¿verdad?, leer una carta entera. Ya vamos con la velocidad y ya simplemente los MS y si acaso algún titular que otro de los mails, ¿no? Cada vez nos cuesta más escuchar y leer. Vamos a despedir prácticamente el año porque lo que tenemos la próxima semana es muy especial y quiero contarlo. Hay muchas novedades. También hay un programa, no os asustéis si mañana no sintonicéis Cuarto Milenio, porque estamos en plena Nochebuena, pero vamos a hacer un especial sobre misterios de la Biblia el día 25. Muy atentos, con un documental muy interesante. Lo vamos a contar todo. Así que realmente va a ser la última noche de cara a cara. Noel Calero, con esta música que le encanta de Pink Floyd, y saludamos a nuestro querido compañero y amigo en las labores informativas, también en ese programa en Radio Nacional Sexta Dimensión, que qué bonito es que todas las grandes cadenas de radio prácticamente tengan un programa dedicado al misterio, pero por supuesto no se marcha de esta familia de la cadena SER. Don Santiago Vázquez, nuestro cronista del misterio y la parapsicología, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, hoy tenemos esto de cantidad de material, puede haber cosas muy interesantes, nos tienes que dar tu opinión. Yo me he quedado sorprendido porque, no por la audiencia que tenéis, que es muchísima, pero es cierto lo que comentaba Alberto, lo que comentabais, que cada vez, como decía aquel, cada vez llegan menos cartas de amor, más facturas y también más emails. Es verdad. Es cierto. Hoy abrimos todas las líneas posibles, queremos hablar de misterios, hablar de historias que os impactan, lo que queréis preguntarnos, y hemos recogido un racimo de casos que os van a interesar y mucho. Así que 1:11, siempre en directo, 4,5 grados, la sensación de frío térmico es ideal para que estos amigos y los 800.000 que estáis ahí nos juntemos, nos arrebujemos todos un poco y disfrutemos con las historias de la radio. Pues la verdad es que a veces uno se siente privilegiado simplemente con ver todos estos papeles con tantas historias cada uno de ellos. Hay Alberto con su cuaderno, todos en penumbra,
y a disfrutar simplemente de una noche muy especial, la noche anterior a la Nochebuena, donde por supuesto nos adelantamos en los acontecimientos y os deseamos toda la mejor vibración, toda la mente positiva. Por cierto que esta noche por supuesto terminamos con mente positiva, como no podía ser de otra forma. Pero fijaos, Carmen, 7640, el libro de Milenio 3, 3 ejemplares, queda dicho. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestras preguntas. Es una noche para que contéis lo que queráis, para que nos hagáis vuestras preguntas y nosotros intentemos contestarlas. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Una y 13. Carmen tiene una carta que nos enviaba un policía y la vamos a poner como ejemplo de cartas que cuentan una historia que a veces puede ser amarga, Santiago. A veces el encuentro con lo sobrenatural no es agradable, precisamente. No es nada agradable. Sí, es cierto. A ver qué me cuentas, qué te inspira. Cuidado, como hemos hecho en otras ocasiones, no quiere decir aquí que don Santiago Vázquez o Alberto o Carmen, y desde luego yo mucho menos, sepamos aquí todo y podamos responder. Simplemente vamos a dar nuestra opinión, que pocas veces lo damos. Este es el programa 502, creo, o 503, y pocas veces. Así que estas noches son muy especiales. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no decir lo que pensamos de vuestras historias? Escuchad todos muy atentos, por favor, porque ayer cuando Carmen releí esta carta, a mí me impresionó. Vamos a ver si podemos volver a sentir esa sensación, porque más siendo un policía y más contándolo de esta forma tan gráfica. Vamos a emitir algunos de los datos para que no se pueda identificar a esta persona, que como él mismo nos dice es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando ocurren los hechos es en una localidad de Cádiz, corre el año 2002 y estaba de vigilante en un edificio que tenía su historia, como luego nos comentará. Nos lo describe, dice que tiene 3 plantas de altura, que ellos estaban en un despacho, ahí se encontraba el puesto de seguridad, había un interior, un gran patio rodeado de muchas ventanas pequeñas, también un campanario, que además tocaba las campanas cada media hora, y de repente hace la primera ronda. Dice que él no escucha nada extraño, pero cuando va a volver al sitio donde está su despacho, comienza a oír unas voces en el interior. Nos dice voces como de una pandilla de niños. ¿Qué hacía una pandilla de niños en un edificio por la noche donde estaba él a solas? Dice que lo primero que piensa es que podría tratarse de personas robando, por lo que se decide a entrar hacia los módulos. Hay 3 puertas cerradas con llave que están entre los pasillos, dice interminables pasillos. Armado con mi defensa y mi linterna reglamentaria, va en busca de esas voces. También vaya escena, cómo tienen que pasarlo a veces nuestros compañeros de seguridad y policía, ¿Pero qué puede pasar por la cabeza de este hombre en este momento? Dice que él escucha esas voces cada vez más claras, pero que cuando llega al sitio de donde parecen provenir, que allí no hay nadie. Vuelve a su despacho, comienza a cenar. Antes va a la calle para ver si pueden provenir de la calle esas voces. Tampoco, no hay nadie en la calle. Se pone a cenar y de repente comienza a oír las mismas voces. Dice, con una diferencia, que a la vuelta al despacho ahora las voces no desaparecían, sino que permanecían constantes y claras. Pero ya no eran voces de juego o correteos, sino alaridos, llantos, quejidos, con una claridad tal como si todo estuviera ocurriendo en la habitación contigua. Hay que ponerse en su situación, en la situación de Antonio, porque él, de nuevo con su defensa, sale en busca de esas voces. Va a la habitación de donde cree que vienen las voces y allí de nuevo no hay nadie. Decide hacer una ronda por todo el edificio y cuando está en una de las plantas de arriba, dice que parece que el techo se le cae sobre la cabeza. Un estruendo terrible. Era techo de uralita o de plástico, con lo cual era imposible que no se viera y que además aguantara ese golpe que él describe como algo, como si se hubiera caído un piano encima de una plataforma de plástico, por ejemplo. Dice que vuelve al despacho y que desaparecen las voces, pero que empiezan los ruidos, tales
tales son los ruidos que se tiene que ir corriendo, y así lo dice, y pasar la noche de vigilancia en su propio coche. Y creo que incluso le pregunto a algunos compañeros, ¿no? Sí, Es cuando una de van a las partes- La carta hacer... es muy extensa, ¿eh? Sí, Con muchos detalles. estamos dando fragmentos pequeños. Cuando van a hacer el cambio con el vigilante que viene a hacerle el relevo, pues entonces le dice que si él ha vivido algo extraño allí porque ha pasado una noche malísima, con ruidos que no saben de dónde vienen, y el otro le dice, si yo te contara lo que he tenido que vivir aquí. Nuestro amigo Antonio dice que fue la única vez que se atrevió a hacer la ronda allí esa noche, y que no es el primero ni el último, porque incluso las distintas agencias de seguridad que estaban contratando tenían problemas para que los agentes fueran allí. Ninguno quería ir. Literalmente, el guardia de seguridad esa madrugada le dijo: si te cuento lo que yo he visto, no vuelves jamás. He aquí una historia, una de tantas historias que investigaremos en profundidad. Repito, hoy nos la envía un hombre que es policía. Gritos, alaridos, golpes, una pandilla de niños. Santiago, ¿esto a nivel parapsicológico qué sería? Serían varias cosas. Siempre tenemos que descartar posibles causas naturales. En primer lugar, se podría pensar, y es normal, en un fenómeno de sugestión. Pero claro, hay un dato que, en mi opinión, Iker, me hace descartar esta hipótesis. Y es que ya son dos los testigos que por separado, experimentan estos fenómenos. Eso ya descarta que sea un fenómeno sugestivo, de sugestión, o, ¿por qué no?, de alucinación. Tenemos, por un lado, un fenómeno de clariaudiencia. Clariaudiencia. Exactamente, Hemos hablado clariaudiencia. en alguna ocasión de este fenómeno. Así es. Es contrario, diferente de la psicofonía, que solo se registra en cinta magnetofónica y después hay que ponerla. Clariaudiencia es cuando uno está escuchando la causa paranormal, vamos a llamarlo así. Exactamente. Esas voces de niños. Por otra parte tenemos, antes hay que decir que la causa, como ocurre tantas y tantas veces, Iker, es una causa inteligente. Porque cuando, como nos contaba Carmen, cuando llega este vigilante a esa sala, las voces cesan, se callan. Santi, Sí. porque además esta noche creo que hay que tener libertad para decir nuestras opiniones y que los oyentes que siempre que hacemos estas experiencias, las hacemos 1 o 2 veces por año, se unen en masa. Van a llegar un montón de casos interesantísimos que serán investigados. A mí me viene una cosa que te lo pregunto, y os lo pregunto, abro, por supuesto, la tertulia permanente de esta noche especial. Da la sensación de que a veces el fenómeno llama al vigilante, o sea, le hace desplazarse por esos pasillos, llama su atención para luego desaparecer. Qué absurdo, qué cosa más rara, ¿no? ¿Por qué? Es cierto. Para llevarla hasta un lugar, ¿para qué? Es cierto, es cierto. Es como si en algunos casos, no en todos, pero en muchos de ellos, es como si la causa paranormal, entre comillas, jugase con el testigo o con los testigos. Da esa impresión. ¿Y es habitual que sean voces de niños, de grupo de niños? Es frecuente, hay más de un caso. Por ejemplo, en el Palacio de Linares, famoso, actual Casa de América, se dio en varias madrugadas. Efectivamente, me parece un comentario muy acertado porque es así, es como si tratasen de llamar la atención, siempre es para llamar la atención, y en muchos casos para jugar con el testigo, Iker. Para jugar con el testigo. Sí, se divierten, es que da esa impresión, es decir, lo que se desprende de la investigación es que la causa se divierte, porque además son manifestaciones, en muchos casos, sin altura, sin ninguna altura, sin ninguna consistencia, murmullos, algún gemido, pero nada más. No es una comunicación extensa o se presenta alguien en estos fenómenos para decir algo importante realmente. No juegan, juguetean, se cambian de sitio las voces, se oyen pasos por un lado, luego se cambian por otro, una galería, otra. Es decir, están jugando, en realidad están jugando con los testigos. Bueno, pues este es un testimonio tipo fuerte,
porque otros vigilantes conocían la presencia de esos fenómenos extraños. Habría que ver también la historia de ese lugar, ¿no? Si realmente, por ejemplo, Santi, una buena investigación siempre es ver la historia de ese sitio. Sol Blanco Soler, que sería invitada de Cuarto Milenio junto a Santiago Vázquez para hablar de este tipo de casos en breve, siempre ha dicho que ellos, por lo menos, lo primero que preguntan o investigan para ver si hay impregnación. Luego me explicas lo de la impregnación, Santiago. Sí. Investigan siempre la raíz de ese sitio, la historia del pasado de ese lugar, quizá para hacer una primera criba. Pero estas son las historias de esta noche, estas son las cosas que queremos comentar con vosotros, y si es posible, ayudaros en el sentido de desdramatizar un poco y conocer que esto ocurre. A veces una persona se siente aliviada al comprender que no solo le ha pasado a él, sino que es algo que está ahí, que ocurre de vez en cuando, que uno no está loco, ni mucho menos por haber escuchado esos gritos y esos alaridos. Ahora, mientras Noel nos ponía este indicativo, esa especie de ráfagas, a veces para descongestionar el ambiente, Santiago Vázquez decía una de sus célebres afirmaciones: esto es muy interesante, y todos coincidíamos. Veo a Alberto un tanto impresionado, porque es un caso, primero, de un policía, segundo, que nos da a nosotros todos los datos, tercero, fenómenos muy encadenados. ¿Te imaginas lo que tiene que pensar esa persona cuando va avanzando hacia ese fenómeno? Porque además este llama más la atención porque normalmente suele ser al revés, ¿no? Suele ser el edificio que ya de por sí tiene una historia, esa historia ha sido contada, y entonces obviamente todo el que va a ese edificio está un poco impregnado de la historia, de lo que ha pasado allí, y sí estoy convencido de que la mente puede jugar malas pasadas al saber la historia, pero en este caso no, en este caso él escucha primero los sonidos y luego es cuando pregunta a los compañeros, cuando descubre que lo han escuchado otras personas también, ¿no? Con lo cual, en principio no debía de conocer ninguna historia del edificio, ¿no? Y sí llama mucho la atención porque debe ser, vamos, bastante duro estar de guardia, estar una noche, y sobre todo, no sé por qué, los sonidos de los niños, ¿no? Creo que son los que más inquietan a alguien cuando los escucha, ¿no? De hecho, muchos de nuestros oyentes, en cuanto de vez en cuando pone Noel ese sonido de la niña inquietante, yo creo que enseguida mandan un SMS diciendo estoy verdaderamente asustado, ¿no? Sí, hay algo que conecta con nuestros miedos más primitivos, pero es curioso, a mí me recuerda también al caso de Ceuta del tanatorio, año 2002 finales, estuvimos allí, recuérdalo, Alberto, sí. y lo pasamos francamente mal, era un ambiente un poco, no sé. El propio tanatorio, claro, no es un lugar amable, lo hemos dicho siempre, pero ahí la historia es que las funcionarias llegan a estar no en el coche como este vigilante, sino apiñadas en unas escaleras oyendo exactamente lo mismo. La descripción que decía este compañero de la policía en Cádiz es igual a lo que vivieron las funcionarias de Ceuta cuando una serie de lamentos, como quien está velando un cadáver, salían de las salas y allí no había absolutamente nadie. ¿Queréis hacer una precisión, Santiago, sobre otro fenómeno? Que de repente no son solo lamentos, sino que él nota, decía Carmen exactamente, como la caída de un piano. Un terrible estruendo. Dice que no puede hacerse eco de qué podía ser, porque no ve tenía nada. Que ser, él no ve absolutamente nada. Es más, en el techo, como él nos dice en la carta, es de uralita o de plástico, con lo cual incluso se tenía que haber visto el objeto, si es que hubiera sido un objeto. Ni él ni nadie en los alrededores escucha nada, porque también dice que lo tenía que haber oído todo el vecindario. Y nada. ¿Otro fenómeno habitual? Sí. Objetos que caen, pero ahí no ha caído nada. Claro, efectivamente. Se podría pensar, Iker, en un primer momento en un rap, pero no es rap. Es un fenómeno de mimofonía, es decir, esto quiere decir, traducido, que la causa paranormal reproduce un sonido cualquiera. ¿Que tuvo lugar allí alguna vez o no? Pudiera ser. Otra cosa que sí que me gustaría puntualizar, Iker, es, lo comentaba Alberto, Carmen también, los niños. Es decir, ¿por qué son tan frecuentes las manifestaciones auditivas de niños? Cabe hacerse una pregunta. ¿Realmente se están manifestando niños? ¿O es que la causa paranormal imita el sonido de unos niños para asustar? Porque esa es otra. Antes hablábamos de que precisamente la causa juega con los testigos. Pero es que en muchos casos lo que intenta es asustar literalmente al testigo. Esto es algo que no podemos perder de vista. Claro, ¿y qué más terror puede causar en una persona que Exactamente. escuchar algo que no tiene ningún sentido, que Claro. son niños? Es curioso porque incluso yo voy a desvelar un pequeño secreto. Aquí mismo, en la cadena SER, en este edificio, bueno, evidentemente todo el mundo a veces habló de la fantasía y de la sugestión. Oyendo nuestro programa,
hay trabajadoras, a las que mandamos un fuerte abrazo, de la limpieza, trabajadoras que tienen que estar por las galerías más oscuras, y yo creo que algunas dudan, ¿no? O personas de vigilancia de esta casa, claro, oír este programa, por ejemplo el de esta noche, pasando por entre salas inmensas donde no hay nadie, hay miles de objetos, y luego en la oscuridad, pues tiene que sugestionar. Y yo recuerdo a una de esas compañeras que me dijo que había querido ver, evidentemente, argumentamos en la sugestión que producen estos fenómenos, la sombra de un niño detrás de ella, ¿no? De un niño. ¿Por qué lo remarco? No porque yo estuviera viendo eso, sino porque la simple iconografía de un niño donde no puede haber un niño, donde es absurdo que haya un niño en este edificio, en cualquier otro a estas horas, como que impacta mucho más. Y yo recuerdo la semana pasada en Cuarto Milenio una de las fotos que nos llegaba, que tú analizabas, en un pub londinense, en el pub Cheers, Cheers, y era un niño. Era tremenda esa foto. Sí. Se aclaraba y aparecía el niño mirando fijamente. Produce como una sensación tan extraña, y debería ser al revés, porque también está la pregunta, ¿un niño qué daño nos va a hacer? Claro. Pero es como si la figura prototípica o arquetípica, mejor dicho, del niño incidiese en lo más profundo de nuestro temor, de nuestros temores más ancestrales. No sé por qué, tampoco sé por qué, pero así es. Es como si hubiera por parte de la causa, en muchos casos, cierta maldad, hay que decirlo así. Porque Menuda argumentación, ¿eh? Sí, cierta maldad y cierta necesidad de asustar, ¿por qué? Sí. Pues sencillamente, si por ejemplo echamos mano de comunicaciones supuestamente del más allá, lo hacen para divertirse, siempre apoyando la hipótesis espiritualista o trascendental. No es lo mismo, trascendental y espiritualista tienen una base en común, pero no es lo mismo. Pero sí, es como si ellos se divirtieran haciendo pasar miedo a las personas. 1:30 en punto. Tienes muchas más cartas. Carmen, tenemos un testimonio grabado muy interesante, pero me gustaría saber qué dice exactamente, cómo respira el 7640, que imagino que, como siempre que hablamos de estos temas, se llena de testimonios, ¿no? De testimonios y de muchísimas preguntas en torno a todos los temas. Y que, por ejemplo, un vigilante de seguridad que nos escribe nos dice lo mal que tuvo que pasar el compañero del edificio, que él está ahora en una obra de 15.000 viviendas vigilándola, y que por las noches pues que se pasa fatal. Pues os mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de la seguridad, que sois imprescindibles, y más en los tiempos que corren, no precisamente por los fantasmas desencarnados, sino por los fantasmas de carne y hueso, que esos son los realmente peligrosos. Así que os mandamos un fuerte abrazo. De niños y de apariciones. María desde Huelva nos dice que ella tenía entre 8 o 10 años, que no recuerda muy bien, cuando se le apareció un niño de la misma edad en su casa con ropa del siglo XIX. No me dijo nada. ¿Qué puede ser? Madre mía. Uno de esos SMS que te dejan... Sí. Ropa del siglo XIX. Y con ropa del siglo XIX. Ropa antigua, un niño. Fíjate, Santiago, la semana pasada Alberto nos traía uno de los testimonios de verdad más estremecedores que hemos escuchado, por eso mismo, ¿no? Por el planteamiento tan sencillo de la estructura. Era una niña en una casa, ¿recuerdas, Alberto? Sí. Que dejaba la puerta, ella salía al rellano, entonces para hacer un recado al ascensor, pero dejaba la puerta abierta de su propia casa, imagínate la escena. Y de repente, mirando la puerta de su propia casa, ve que de su propio salón, donde no hay nadie, sale una niña que le llama, que le saluda. Lo escuché. Madre mía. Tremendo. Una pregunta clara, y os la extiendo a los tres. Esto mismo, a veces no da la impresión de que si alguien se inventa o se sugestiona o cuenta algo, no llegaría a este nivel de perfección de algunos temas. Es decir, que tú si te inventas algo puedes hacerlo lo más creíble posible, pero un niño de repente vestido como el siglo XIX, o dejarte la puerta abierta y que un niño en tu propio salón te llame, o sea, yo personalmente creo que o algo hay, explicable o no, deformado o no, o es muy difícil. Hombre, el que se inventa una historia, nosotros llevamos escuchadas unas cuantas y se sabe más o menos quién se la está inventando y quién no. Yo creo que realmente vive en esa situación. Otra cosa es que exista o no exista. Me ha parecido muy situación. Interesante, Alberto. Tú, por ejemplo, que estás contactando cara a cara con todos los testimonios, menudo trabajo, y tanto nosotros como la audiencia te lo agradece. Has dicho que detectas enseguida. ¿Qué? ¿Cuáles serían los fallos que a ti por lo menos te hacen pensar cuando hablas con alguien? Sobre todo el fallo más importante que yo veo es la historia en la que al final hay un trasfondo del que se quiere sacar algún partido, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hay un edificio de por medio, que ese edificio se va, por ejemplo, a derrumbar y alguien está interesado en que no se derrumbe.
cuando un edificio se quiere expropiar y alguien quiere que no lo expropie, cuando hay un terreno colindante que se quiere conseguir. Entonces, cuando hay alguna situación así extraña, se sospecha mucho. Cuando hay alguien que quiere por todos los medios que el nombre del negocio en cuestión salga. Interesante. O sea, ¿te ha ocurrido? ¿Lo has notado? Sí, ¿no? hay muchas veces Nos llegan miles de casos. Que intentan, pues sí, el dar publicidad a ciertas cosas. Entonces, cuando no hay mayor protagonismo, cuando las personas no quieren tal, y sobre todo cuando la historia es casi tan surrealista o tan increíble que difícilmente ha podido ser inventada, es cuando uno empieza ya a sospechar o a ponerse en camino de lo que esté ocurriendo. Y yo estoy convencido que seguramente esas personas lo viven. O sea, esa persona habrá visto a ese niño del siglo XIX. Otra cosa es que solo exista en su imaginación, pero verlo seguro que lo ha vivido, claro. ¿Tú qué harías si te llega un caso de este tipo? Santiago, la primera pregunta a estas personas siempre tiene que ver con el aspecto del niño, con el ropaje, con si lo identifican o con la historia del lugar donde está pasando. Yo creo que lo más importante es, en un primer momento, en un primer lugar, cómo se encuentra la persona. Ajá. Esto es muy interesante. O sea, las primeras preguntas, si el investigador especializado en parapsicología, con toda su buena fe, llega a entrevistar a esta persona, tú le preguntarías primero sobre ella, no sobre lo que ve. Exactamente. Ajá. ¿Cómo se encuentra? Estoy de acuerdo totalmente con Alberto. Hay que descartar causas naturales, fraude y, por supuesto, notoriedad. Uh-huh. Eso es principal. Y como te decía, es muy importante saber cómo se encuentra la persona. ¿Cuál es su estado? ¿Cómo se encuentra? Si está bien, si está mal. Interesante. Si está atravesando una crisis del tipo que sea. ¿Las crisis fomentan estas visiones, sean reales o no? Sin duda, sin duda. Por eso es muy importante incidir, Iker, en este aspecto, en este punto. Una vez visto esto, hay que pasar a los hechos y a la descripción del fenómeno de una forma pormenorizada y analizarlo punto por punto. Y en esa investigación, la parte final sería, imagino, preguntar si se ha practicado espiritismo. Sí, claro. O las creencias de la persona también influyen. Claro. Hay que preguntar muchas cosas, muchísimas. Y tú lo has mencionado antes y es muy importante la historia del lugar. Cuando hay un fenómeno en un lugar determinado, todos los que estamos aquí sabemos que es muy importante preguntar, saber, documentarse sobre qué fue o qué función desempeñó ese lugar en un pasado, quién habitó en esa casa, si ha habido una aparición, si falleció alguien, si hubo algún suicidio. Este es un dato muy interesante que se da en más de un caso. Es decir, son muchas las preguntas, pero básicamente son las que te comento. Interesante esa triada para saber, para empezar a ver qué luz hay dentro de estos casos. Por cierto, que ahora vamos a escuchar uno de esos testimonios de Alberto Granados que nos habla de una historia antigua, típico caso de una historia antigua. Este sería un fenómeno que se encuentra al vigilante. El testimonio que vamos a ahora disfrutar o estremecernos con él es de historia antigua. Seguimos con más mensajes, Carmen. Nos hablan también, estoy obsesionada por saber si existen los fantasmas. Mi abuela falleció y desde su muerte intento hacer ouija y sé que es malo. ¿Qué puedo hacer para contactar con ella? Santiago, no sé, una respuesta rotunda, por favor. Primero, las obsesiones por saber los fantasmas existen o no son realmente absurdas, ¿no? Siempre que sean obsesiones. Y segundo, lo de practicar la ouija, muy mal camino. Ya advertíamos en Cuarto Milenio hace nada sobre esto. Efectivamente. La ouija, nunca. Yo tengo una opinión desde hace años ya, que está refrendada por la casuística, y es que si apoyamos esta hipótesis de que son fantasmas, es decir, almas de personas que han tenido existencia terrenal, si quieren comunicarnos algo, en el caso de esta querida amiga, de esta oyente, su abuela se va a poner en comunicación con ella, que no le quepa la menor duda. Es decir, no debemos ir en busca del fenómeno, mucho menos a través de la ouija. Como investigadores sí, para estudiarlo. Hablo de provocar. Pero como una necesidad emocional. Claro, no. nunca, efectivamente. No hacer una ouija para contactar con un ser fallecido. Es peligrosísimo por las razones que todos conocemos. Y los fantasmas, según la casuística, es abundantísima hay testimonios desde hace siglos. En mi opinión, los fantasmas existen. Noche de opiniones a corazón abierto. En la mía también, de carne y hueso, hay muchos por la calle. muchos. ¿Y de los otros? De los otros no lo tengo tan claro. Ni creo que las abuelas, los abuelos, los seres queridos vengan a visitarnos en presencia, vamos. No. ¿Seguro? Seguro.
y las visiones que tenemos cuando un ser... Eso es otra cosa. Eso es otra ¿sí? cosa, sí. O sea, que una persona muera. Otra cosa es ver, por ejemplo, en los estados cercanos a la muerte que han tenido muchas personas, algunos familiares, o que incluso intuyan que en ese mismo momento está falleciendo un ser querido, e incluso puedan verlo, como ha pasado en numerosas ocasiones, en su casa despidiéndose de ellos. Eso creo que es otra cosa que no sería un fantasma, puede ser cosa del cerebro mismo que nos está avisando por un lazo invisible que tenemos de familiaridad con una persona muy querida, pero no porque se nos presente un Porque el espectro en nuestra fantasma habitación. siempre tiene una connotación peyorativa, yo creo, ¿no? Da la impresión de que es una persona o una entidad, exista o no, ligada a un lugar, ¿no? Y permanentemente un poco aterrando a la gente que lo ve, porque desde luego no tiene que ser nada agradable. Y esto otros serían como señales. Pero claro, lo que mucha gente ve, y tú bien lo sabes, y todos aquí lo sabemos, es la imagen, por ejemplo, de un ser querido en el mismo momento o en esas horas, ¿no? Es tan extraño todo. Y fíjate, en este caso en concreto, esta oyente nos decía esa pequeña obsesión de intentar contactar con su abuela fallecida, ¿no? Hay culturas en las que precisamente eso no está bien visto, y a las almas de las personas que han fallecido hay que dejarlas tranquilas, no pensar en ellas, para que esas almas puedan seguir su camino, ¿no? Y yo creo que es una buena iniciativa, es decir, hay que acordarse de los seres queridos, hay que pensar en ellos, pero yo creo que esa obsesión de intentar contactar por todos los medios y demás, yo creo que cuando uno fallece tiene su camino terminado de momento, y que es mejor dejarle continuar. Claro, como todas las obsesiones. Luego te pregunto, Santi, por uno de los grandes Sí. peligros de estos temas, que no está en esos seres o visiones, sino en la dependencia. Sí, en la la obsesión, dependencia. que la persona puede acabar muy mal. Puede acabar fatal. Fatal. Carmen comentaba algo que es muy interesante. Hablaba de ese fenómeno de aparición, que hay una casuística también muy abundante. Es el fenómeno conocido en parapsicología como telepatía en crisis. Pero claro, esa telepatía en crisis se da en los momentos agónicos de la persona que está falleciendo, que se está ahogando en un río. Conozco un caso, por ejemplo, de una persona que se está ahogando, y en esa situación se presentó a varios cientos de kilómetros de distancia a un familiar y se apareció. Afortunadamente no murió. Pero claro, ¿qué ocurre, por ejemplo? Yo planteo simplemente la pregunta: ¿qué ocurre con personas que, para empezar, no creen en que exista una vida después de la muerte, que no creen en los fantasmas, que no creen en estos temas, y que un buen día, porque no tiene por qué ser por la noche, hay apariciones muchas durante el día, por la mañana, por la tarde, ven a alguien que ni siquiera conocen, y que más tarde, a través de una investigación, se sabe que esa persona murió hace unos años? Luego cuento una cosa que a mí me reveló hace un tiempo Germán de Argomosa, del que siempre hablamos mucho Santiago y yo. Yo creo que era Hans Bender, que era una persona relacionada con el mundo universitario y que creía fielmente en la parapsicología desde el punto de vista de los fenómenos generados por el ser humano. Así y que es. en cierto sitio en España, en Jaén, y si no recuerdo mal, puedo estar aquí en el sitio, en un lugar turístico de Jaén, ciudad de Jaén, en un hotel de traza antigua, ellos se quedaban allí cuando estaban investigando el tema de Belmez. Germán lo contaba con mucha... él está descansando, leyendo, en un típico sillón de orejas, de cuero, delante de la puerta, y delante del marco de la puerta, lentamente, una figura en la que él, a lo largo de 40 años de estudios, poco menos que no podía creer, por su filosofía Claro. de estos fenómenos. Y pasa lentamente por delante de la puerta y produjo un intensísimo descalabro en la estructura mental que ese hombre tenía, ¿no? Es decir, es como si de repente te encuentras con algo en lo que te has afanado en no creer, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que la comunicación tampoco sabemos si hemos avanzado tanto o no hemos avanzado tanto, ni se conoce tanto el cerebro humano, ¿no? Si estamos viendo que científicamente sí es posible que animales o incluso insectos se comuniquen con mucha distancia y con mucha distancia en el tiempo y demás, a lo mejor puede ser posible también que el cerebro tenga en alguna ocasión alguna celda en la que se quede almacenada ahí, o que nos comuniquemos de alguna otra manera de la que conocemos También. en la actualidad. Lo que pasa es que parece que nos da mucho miedo que haya algo exógeno en nosotros, es normal. Da menos miedo que sea el fenómeno nuestro, porque en el fondo reside en nosotros,
que sea de fuera, porque se plantean entonces las mismas inquietudes y terrores que ha tenido el ser humano en todo el medievo, en toda la antigüedad, y siguen ahí. Fíjate que yo te escuchaba esta tarde en uno de tus programas de Ser Curiosos, Alberto, y contaba, creo que la directora de una revista, algo muy interesante sobre una especie de rana, me ha dejado muy alucinado, que se congelaba a sí misma, o sea que el corazón, los músculos, se congelaban, se convertía esa rana en un cubito de hielo conscientemente y luego se desfrigorizaba. O sea, si eso no es magia, claro, unos órganos vivos que bombean sangre, que se convierten un poco menos que en hielo, y nada, y lo cuentan como una cosa más. Claro, ¿hasta qué punto hay ciertas facultades asombrosas, más aún en un ser más perfeccionado, entre comillas, como el ser humano, ¿no? ¿Y cuántas de esas pueden generar visiones? Seguimos porque hay, como siempre, aluvión en el 7640. Estábamos hablando de la Ouija y nos llegaba también una carta de Juan Carlos, nos la escribía desde Cantabria y nos contaba un suceso también bastante terrible en relación a este tablero, ya podríamos llamarlo maldito. Nos dice que ocurrió en el año 89. 5 amigos, uno de ellos compra o se hace con una Ouija y les dice que por qué no se van a su casa todos a realizar este jueguecito. En un principio empiezan todos un poco de guasa, dice que bastante a cachondeo se lo estaban tomando. Es unas sesiones que siempre peor acaban, ¿eh? Sí. Las de guasa y cachondeo son las que peor acaban. Que José era el dueño de la casa y del juego, que comenzó a leer el libro y a invocar varias veces, pero el máster no se movía y al final pues lo dejan. Dicen que allí no pasa nada y que nada. Vuelven a hacer otro día la Ouija. Y entonces empiezan a preguntar cosas como quién era el espíritu, si era bueno o malo, lo típico que se hace en una reunión de amigos. Pero en este caso, el vaso comienza a moverse. Y dice que es Satán. Escribe las palabras. Gran clásico también, ¿verdad, Santiago? Gran clásico, yo lo creo. Y da un mensaje. 2 de las personas que están allí, dando los nombres, los vamos a omitir para que nadie se identifique con ellos ni sus familiares, que iban a morir jóvenes. Él nos dice que de repente ese máster comenzó a moverse muy rápidamente, no lo podían parar y ya nadie tenía los dedos encima de él. Nadie movía aquel máster, nos dice. A los 2 años aproximadamente, uno de ellos tuvo un accidente con su moto, se chocó contra un muro y se abrió la cabeza. En el año 1996 yo iba a trabajar a las 7 y pico de la mañana y vi una furgoneta accidentada. Cuando volví por la tarde del trabajo me enteré que había sido el otro chico al que la Ouija había dado su nombre. Había muerto decapitado por el accidente. Y nos da los datos y la forma de... Todos. Bueno, pues, mire, estoy haciendo aquí varios montones. Desde luego esto hay que investigarlo, hay que corroborarlo, porque esto es terrorífico. Tremendo, ¿eh? Nos recuerda a las escenas de la película La Profecía. Estaba viendo yo poco menos, hombre. Y lo que nos contaba el otro día... nombres, apellidos, datos y gente como cualquiera de nosotros. El psiquiatra Gaona, que tenía pacientes que estaban convencidos que iban a morir de cierta manera y al final terminaban muriendo de esa manera. Eso a veces también es muy significativo, ¿no? Cuando tú o te han dicho que vas a morir joven o alguien te dice que tienes una enfermedad, aunque te la hayan dicho por un error, tú llegas a tener todos los síntomas de esa enfermedad, con lo cual el cerebro también juega muy malas pasadas. Hombre, fíjate qué curioso, Santiago. Ahora seguimos escuchando, hacemos una barrera buena de historias y de preguntas, porque claro, como siempre estas noches 7640 a reventar, y además será la última ocasión del año en que podamos hacerlo, desde luego. Santiago, sí. A mí me interesó mucho eso que decía José Miguel Gaón, el psiquiatra y compañero en Cuarto Milenio, que hablaba de, fíjate, te va a sonar esto, una mujer que creía que iba a morir atropellada y al final murió atropellada, un hombre, no me acuerdo. ¿Tú recuerdas un caso que nos contó Germán de Argumosa de la nefasta influencia de algunos videntes y algunos sinvergüenzas y sacacuartos, cómo ejercen alguna presión sobre algunas personas y le convencieron a una persona de que iba a morir atropellado? El hombre ponía todas las digamos salvaguardas para que eso no ocurriera, se convertía en una obsesión. ¿Y qué pasó? Que murió. Hay que tener mucho cuidado con la sugestión. Una mala idea puede llevar a la muerte. A través de la Ouija, precisamente, uno de los mayores peligros es que se da la precognición. Ahora bien, ¿es la precognición de alguno de los presentes? Es una hipótesis. ¿O es que la causa realmente que se manifiesta es trascendental y tiene precognición? En realidad da igual. El caso es que hay casos como este, que es espectacular, es tremendo, que se comprueban, que realmente se da la precognición en la Ouija. Bueno, pero acordaos del caso que también llevamos a la tele de Manolo Martínez,
ese hombre que también nos ha hablado de otra ouija con 2 muertos, pero que los 2 fallecidos eran los que precisamente a mitad de sesión, como no ocurría nada, cogieron el vaso, lo tiraron, decían que esto era una tontería, que a ver, y hay una cosa que yo no me olvido, el bueno de Manolo Martínez, este hombre lo contaba aterrorizado en el plató, que era que uno de ellos, fíjate tú qué mente se tiene que tener, decía, si eres un espíritu, pues mátame, a ver, mátame. Desafiando a la causa. Es muy curioso porque la sensación que tenía cuando leía esta carta tremenda de Carmen, tremenda, y con esa fuerza y esa rotundidad de cuando a alguien le pasa algo de verdad, y que podríamos comprobarlo y hacer una investigación que puede ser muy interesante, o sea, no es un caso ni 2 sino muchos, algo raro, algo no casa cuando vemos a unas personas invocando. Es como hace un tiempo el antropólogo José Luis Cardero decía que él en Escocia, de repente una noche, cuando nos hablaba de la tropa de Odín, de esa creencia ancestral, fijaos qué bonita, yo creo, enseñanza, ¿no? Él, como era un joven entusiasta antropólogo y en el fondo, bueno, veía esto como mitos, salió a mitad del bosque y gritó Kelpi, o sea, llamando al mito del duende que existe allí que te lleva a los infiernos. Era un mito, desde luego, pero el hombre con el que compartía la casa salió rápidamente demudado de color, le cogió y dijo, ni se te ocurra. O sea, y él comprendió que estaba rompiendo un pacto establecido durante siglos, un respeto que hay que tener a ciertas creencias. Entonces, no nos encaja muy bien jóvenes reunidos, invocando, riéndose de estos temas, a veces, casualidad o no, las consecuencias son nefastas. Y está muy bien, Carmen, que hayas leído esta carta justo después de una persona que nos haya preguntado por la obsesión por la ouija. Seguimos. Estuve durmiendo 3 meses en el sofá de mi casa porque en la puerta de mi habitación de madrugada vi una niña vestida de blanco mirando fijamente. Hola, me llamo Andrés y soy vigilante de seguridad y os digo que en los monitores de vigilancia he llegado a ver extraños destellos. Carmen, dices que presencias no, ¿y en sueños se te pueden aparecer los seres queridos? Nos pregunta Beatriz. En sueños se te puede aparecer cualquier cosa. Es tu imaginación. Es un mundo Además, aparte. es muy recurrente, además, que se tengan sueños con personas fallecidas que sean familiares. Y sueños normalmente bonitos, si has querido a esas personas. Y sueños inexplicables que preconizan cosas. Tema interesante, los lazos del cerebro, el poder de la mente, los lazos afectivos, relación madre e hijo. Os podréis poner con ello. Feliz Navidad. Pues feliz Navidad también para ti, amigo. Juan desde Pamplona nos dice, yo opino que cuando uno muere debe dejarnos irse a otra dimensión y dejar a los vivos en paz. Hola, me llamo Carmen y soy de Córdoba. Un día mi novio me convenció para hacer una ouija en un patio de una casa. Hablamos con una niña que se había caído a un pozo. Ahora os voy a contar una cosa. Casualidad total, ¿eh? Te puedes creer que yo estaba pensando antes, y claro, yo no estoy viendo la pantalla, sois conscientes, ¿no? Que sí, la de Carmen, solo la veo yo. ¿Sabes? Como estábamos hablando de Ouija y seguía retumbando en mi mente la historia de los alaridos, esos del primer caso que hemos contado, pues me estaba acordando de la casa de un pintor en un pueblo de Granada, Gavia la Grande, donde investigó Fernando Jiménez del Oso, Joaquín Gómez Burón. Hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar con esos maestros y lo contaban muy impresionados, me acuerdo. Y me estaba acordando precisamente ahora de eso y no sé por qué. Era una casa donde se oían alaridos y gritos, y es que el pintor se había tirado por un pozo. Y justo Carmen lee ese mensaje. Casualidad, evidentemente, pero bueno, pero que es curioso, que hasta estas noches pasan estas cosas, y yo creo sin duda alguna que cuando varias personas, como era una comunidad muy grande que está escuchando este programa, no sé, entramos en una especie de umbral donde todo casi es posible, ¿no? Sincronicidades. Y las casualidades son como más repetitivas. Soy celador, estoy de guardia en una casa enorme de un paciente. Estoy pensando si quitar la radio. La noche juegan malas pasadas en los hospitales. Si yo os contase... Pues no quites la radio, amigo. Y además que nos cuente lo que pasa en esos hospitales. ¿Pueden ocurrir fenómenos extraños en un lugar sin un pasado terrible? Se pregunta Fer desde Zaragoza. Interesante, Santiago. Sin duda sí. Sí, porque la cuestión es que los fenómenos pueden partir de 2 focos. O bien de la causa, que está adherida, vamos a decirlo así, o impregnada en ese lugar, una casa, pero también la causa puede acompañar a una persona. También puede acompañarla. Ha habido casos de personas que se han ido a otro domicilio pensando que la causa era la casa y los fenómenos se reproducían en su siguiente hogar. Mira, conozco un caso, actualmente es una buena amiga, en su tiempo oyente hace ya años,
desde que era pequeña, ahora me viene a la mente otro más. Desde que eran pequeñas, las dos, siempre han tenido fenómenos de diferente índole. Apariciones, movimiento de objetos, etcétera. Pensaron en su adolescencia, quizás sea la casa, cuando me marche de aquí, me case, todo desaparezca. Los fenómenos continúan hoy en día. Los vigilantes oímos y vemos muchas cosas en el turno de noche. Feliz Navidad para todos y un buen servicio a los compañeros, compañeras de turno en estas fiestas. Hace un año tuve un grave accidente de tráfico. Iba solo y no me pasó nada, pero sentí a mi abuelo fallecido en el coche. ¿Cómo es posible? Bueno, cuánta casuística de este tipo también, ¿no? Alberto, ¿queréis comentar algo? Sí, porque yo creo que he escuchado también bastantes casos de gente que a partir de tener accidentes de coche cambia su vida, pero no solo cambia su vida, sino que incluso empiezan con percepciones diferentes, ¿no? Creo que hay alguna persona, incluso me parece que estaba por la provincia de Soria, que tenía cualidades especiales de adivinar cosas y demás, y le vino a través de un accidente de coche. Se quedó paralítico y a partir de ese momento, de ese accidente, empieza a entrar como en una dimensión diferente, ¿no? Bueno, en estas fechas además sí. Que tengan muchísimo cuidado la gente que va circulando, que además hay hielo, hay nieve, que tengan mucho cuidado, que no queremos perder un amigo. A la radio y también a la carretera. Santiago, gente que tras un trauma, una crisis, decíamos antes, fuerte, cambia su percepción de las cosas y a veces parece que está unido a otras que nunca antes había visto, como si se despertase otra visión, ¿no?, dentro del cerebro. Sí, es cierto. Recuerdo, entre otros muchos, ahora mismo, un caso que conoceréis perfectamente, Daniel Brinke, aquel hombre que arreglando un teléfono le atraviesa un rayo, a partir de ahí tiene una experiencia, una ECM, y se despiertan en él una serie de facultades extrasensoriales, de percepción extrasensorial. Esto es muy frecuente, lo comentaba Alberto, bien a raíz de una ECM o simplemente un accidente, un trauma físico fuerte. ECM, experiencia cercana a la muerte, Eso es. Por si hay gente que se incorpora, Eso Santiago. Es, exactamente. O sea que sí, que es frecuente. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que se activa? ¿Cuál es la razón? Hasta el momento no se sabe, pero la casuística así lo dice. Así lo dice. Antonio desde Getafe nos dice: cuando falleció mi padre estuve una temporada oyendo la respiración y el sonar de sus llaves al abrir la casa. Qué interesante, sí, cada mensaje lleva un mundo, sonidos, olores, sensaciones de que esa persona no nos ha abandonado del todo. Claro, es que hoy mismo estarán llegando cientos de mensajes, ¿no? Fíjate, es que a veces también los familiares, sobre todo cuando hemos tenido un familiar muy cercano que ha muerto y le queríamos mucho, necesitamos de alguna manera, el cerebro necesita también estar en contacto con él y recordar aquellas sensaciones que nos producían seguridad. Y yo creo que el cerebro a veces hace que tengamos esas mismas sensaciones como para darnos una señal de seguridad, ¿no? Estoy convencido de que puede pasar en algunas ocasiones. Es una posible respuesta. Lo que sucede es que también se dan esta serie de manifestaciones colectivas. Por ejemplo, el fenómeno de la clarisencia, el percibir después de haber muerto por ejemplo, recuerdo un caso, el abuelo de la familia que usaba una colonia muy determinada, muy conocida en personas mayores, y que toda la familia durante meses, no un día ni dos, durante meses en diferentes momentos, percibían perfectamente como a ráfagas, como si realmente el abuelo estuviera en esa casa. Estos fenómenos son muy frecuentes. Y no digamos, Carmen, en el ámbito de lo religioso. Olor a rosas, olor a santidad, sí. que de repente inunda todo un... A incienso. Incluso al abrir, por ejemplo... Y azufre, ataúdes, en algunos casos también, vistos desde el punto de vista negativo. Al abrir ataúdes de personas que han sido dadas como santos o beatos, muchos de ellos estaban incorruptos y muchos de ellos tenían un olor a flores como si acabaran de morir y hacía pues 20, 30 años que habían fallecido ya. Es cierto, sí. Tuve que ser exorcizado a causa de hacer la ouija y ahora me ha indignado ver en una juguetería la tabla al alcance de los niños por solo 2 euros. ¿Ahora? Buah. Tremendo. Terrible. Es que de verdad, tremendo, qué responsabilidad, Tremendo. Yo ayer lanzaba una arenga, Santiago, Sí. contra la permisividad de Internet. Sí. Me salió del corazón. Sí. Yo no sé si luego recibiré 6 o 7 Bueno, críticas. fíjate, la ouija por internet. Nos ha escrito muchísima gente diciendo que la ouija por internet la han probado. Una de ellas resulta que era una chica que nos decía: por favor, decirme que no me va a pasar nada, después de habérselo avisado a través de la radio, a través de la televisión, porque lo primero que la da esa ouija
de Internet es voy a por ti. El primer mensaje. Que no creéis nada de eso, hombre, por favor. Y lo decía Gaona, que no hay ningún interés. Y si es algo raro, ¿para qué probar? No, es que además es un programa informático que tiene las respuestas claro, ya hechas. está o sea, que programado. preguntes lo que preguntes te va a dar igual. Aquellos boletos de los autómatas videntes, ¿no? Que viene el Monte Higueldo, que Igual. llegabas y cada 6 boletos te tocaba de nuevo el mismo y te decía tu futuro. Pero fíjate qué curioso, fijaos qué curioso, amigos. Ayer yo lanzaba esta crítica, que es lo que creo y en lo que creo y por eso lo digo, de la permisividad de la gente que controla la red, de los administradores, de los servidores que saben que están volcando material perturbador en mente de muchísimos jóvenes. Bueno, y también cuánto interés hay aquí, ¿no? Y de repente los que ganarán mucho menos, evidentemente, los jugueteros, pero hombre, también mantener la Ouija como juguete, pues no sé. Cuando vemos que pasan estas cosas, es que es de una irresponsabilidad. Es de una mucha irresponsabilidad. Cuando era adolescente me iba a ver a mi dormitorio un hombre vestido de blanco con sombrero. No pasaba de la puerta. Un día ya no volvió más. Muchas apariciones, Santiago, Sí. la leyenda, la casuística, la imaginación o la realidad, como queramos llamarlo, hablan de figuras que se postran siempre en el umbral, en el quicio de la puerta. Luego te voy a preguntar por eso, si tiene algún sentido o los especialistas han llegado a alguna conclusión. Luego hablamos de Figuras, ¿verdad?, que miran fijamente Sí. desde el umbral de la puerta. Con mi perro he pasado miedo vigilando. Se le ponían los pelos de punta, ladraba a la pared y eso que era adiestrado. Y no quería pasar por un pasillo determinado. Cientos de mensajes están llegando en esta noche abierta, milenio3@cadenaser.com, si queréis explayaros más, y esos tan rotundos que podemos ir leyendo, imposible leerlos todos. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Noche de investigación, noche, ya que estamos con un invierno recién iniciado, de historias. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias, muy atentos. 2 y 7, ¿qué? Alberto, Santi, Carmen, que os gusta esta música, ¿no? Sí. Además Sí. podría haber sido perfectamente también esta de mente positiva. Me gusta No, también bueno, mucho, pero- me pone muy alegre también. Está bien. Esta es de Mike Oldfield, uno de sus trabajos, de sus últimos grandes trabajos, de hace 15 años, por cierto. Da el nombre de la primera que has puesto, que nos lo están pidiendo. a ¿La de través Pink del Floyd? SMS, sí. Bueno, es uno de los grandes clásicos de Pink Floyd que se puede encontrar en cualquier gran recopilación. Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Shine on Your Crazy Diamond, ¿no? Sí, exactamente, esa es. ¿Cómo, esa es, cómo? Noel. Pues como habéis oído. Si no, luego que lo diga Noel. Por cierto, que nos escriben y nos llaman hasta gente de la familia que están surcando España. Mucha gente está viajando en busca de sus seres queridos y nos cuentan que en el coche, pues que impresiona. Y es verdad que yo he escuchado alguna grabación en Milenio en el coche a oscuras, viajando, y en el coche, bueno, se siente distinto. Se siente distinto, es una percepción muy curiosa de las cosas. Así que hacemos un mínimo receso para contaros que precisamente la próxima semana vamos a hacer otro experimento muy curioso con todo el equipo de Cuarto Milenio, como hicimos, y nos escribisteis tantas preguntas que nos gustaría contar todas las anécdotas, sustos e historias que el equipo nunca ha contado en antena y que también vamos a, bueno, pues eso, a ponerlas sobre el tapete. Otra noche de hoguera. El día 30 será el siguiente sábado, ¿no? Ujú. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un poco sorpresa, pero sí tiene que ver con las historias dramatizadas y me gustaría mucho que lo disfrutaseis con todos nosotros. Y cosa importante, Cuarto Milenio, no os asustéis, por lógica coincidimos con Nochebuena y Nochevieja, no hay emisión de Cuarto Milenio, volvemos el 7 de enero, importantísimo, volvemos el domingo 7 de enero, y no me equivoco en la fecha, domingo 7 de enero, pero el día de Navidad, yo no sé, luego veremos en la página de 4 si está puesta la hora, creo que A son las las 10 10. de la noche. Hay un documental impresionante de James Cameron. Bueno, yo no es que esté de acuerdo, bueno, ya os lo contaré, pero vamos, un documental de James Cameron sobre el Éxodo, sobre misterios de la Biblia, y luego un debate especial, que yo creo que va a salir fenómeno, un debate especial sobre las 11:30, será el Cuarto Milenio especial de estas Navidades, y volvemos el 7 de enero, así que, porque si no van a llegar un montón de mensajes Bueno, de... y el día si se han- 31, la gente que nos salga, que sintonice la cadena SER, que va a estar Alberto Granados Qué grande. acompañándolos durante toda la noche. Qué grande, a ver si nos invitas, ¿eh? No. Curioso Nochevieja. 2007, contactaré con vosotros. O ¿Ah, sea, sí? que a ver dónde estáis. Ah, qué bien, qué bien. A ti te lo vamos a decir. Bueno, pues... Me lo diréis. Estamos todos porque están llegando un sinfín de mensajes, de mensajes de todo tipo y algunos con una carga de dramatismo importante, Ujú. de casos que es curioso, ¿no? Porque algo ocurre. Yo lo he hablado alguna vez con todo el equipo y con Santiago.
supongamos que esto solo son fantasías, ¿no? Que son sugestiones, que no hay ninguna causa ajena a nosotros que genera fenómenos. Y es que siempre que hacemos esto llegan cientos de mensajes cada vez de gente distinta que ha vivido experiencias que sin saber ellos de la historia de la parapsicología o sin saber qué determinadas cosas pasan, lo describen al pie de la letra, ¿no? O sea, como si realmente pues hubiese algo que no sabemos identificar, y que asusta a las personas, y que quizás es el mismo temor que viene de la Edad Media o desde el tiempo de las cavernas, ¿no? A los otros, ¿no? Como decía Amenábar, ese otro puede ser generado por nosotros o exógeno o fuera de nosotros, pero esa misma creencia, ese mismo miedo, en cuanto abrimos micrófonos y abrimos vías de contacto, lo notamos clarísimo. Así que 7640, continuamos, Noel, y ahora vamos con un testimonio que redunda. Antes hablábamos de fenómenos muy fuertes, siguen llegando. Hablábamos de la historia de los lugares. Escúchame atento, Santiago. Escuchad todos, amigos, muy atentos, porque es muy interesante esta historia, ¿eh? Es curiosa. Tiene que ver con la Ouija, ¿verdad, Alberto? Sí. Tiene que ver con una casa muy antigua, con una casa vieja, con un jardín, una especie de palacete, ¿no? Tiene que ver con una casa muy antigua, con un caserón frente a una iglesia también con su propia historia. Y pues eso, una sesión de Ouija muy especial entre varias amigas, en las que empiezan a ocurrir cosas increíbles, ¿no? Hablabas con Trini. Sí, hablaba con Trini y me contaba el suceso, no en primera persona, sino en un suceso conocido. Conocía de primera mano a la protagonista y conocía lo que había ocurrido porque se lo habían contado ya personalmente, pero a nadie más lo sabía. Es una historia que ha quedado ahí cerrada de alguien que la ha vivido y que no ha querido contarlo a nadie, ¿no? Y que lo ha guardado como un secreto, como pasa muchas veces, durante años. Pero en este secreto incluso, ahora agito esto porque es un papel, ¿no? Pues bueno, hay algo parecido a un papel en esta historia. Algo parecido a un viejo papel, bueno, que parece una cosa digna de película, pero que afecta tanto a la persona que lo ha vivido que lo guarda como un viejo secreto familiar. Vamos a escuchar esa primera escena contada por Trini, uno de los testimonios que recoge cada semana, cada sábado, Alberto Granados, y de tantos como, por ejemplo, los que están llegando hoy. Vamos a esa sesión de 6 personas, si no recuerdo mal, frente al dichoso tablero. Hacía mucho frío, era un caserón muy grande que está justamente enfrente de una iglesia. Y bueno, supuestamente dicen que bajo esa iglesia es un cementerio. Hace un siglo o dos, más o menos. Y bueno, esta chica me contó, Carmen, que bueno, que hicieron la Ouija. Y nada, porque ellas presenciaron, bueno, que notaban que había un espíritu en esa casa, porque escuchaban golpes, ruidos, y bueno, quisieron hacer la Ouija por eso. Y nada, entonces se encontraron con un compositor, dieron con un compositor de música que da la casualidad que es portugués. Dijo que era portugués, pero no llegó a dar el nombre ni nada. O sea, quiere decir, 2 y 13, siempre en directo, que en esta sesión, Alberto, no es que aparezca físicamente ni haya ninguna visión, sino que el tablero empieza a hablar de alguien que se identifica, como antes hablábamos de Satán, que es el viejo y gran mito, ¿no? Todas las ouijas, sobre todo hechas a cierta edad de la adolescencia, con mucho susto, con mucha expectación y con mucha tontería en muchas ocasiones, siempre Satán, o siempre vais a morir, o siempre esas historias que pueden afectarnos. En este caso da una identidad de un compositor portugués. Sí, además me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es el primer caso, luego nos contará Santiago, pero tenía pocos casos conocidos así de gente que hubiera hecho la Ouija y hubiera contactado con un compositor musical, ¿no? Casi siempre suelen ser entidades extrañas, extraterrestres, algún personaje histórico pero importante, familiares cercanos, pero me ha sorprendido mucho eso, ¿no? Que sea un compositor musical que se pone en contacto a través de la Ouija con ellas. Y claro, lo que viene a continuación me sorprendió mucho más todavía, ¿no? Y... ay, perdón, estoy un poquito nerviosa. Bueno, después de todo eso, bueno, yo me lo contó y no volví a esa casa más. Y nada, estaban allí todas, eran 6 personas. Las de ellas se asustaron mucho y no querían seguir. Pero claro, eso supuestamente es peligroso. No puedes abandonar el juego así sin que te lo pidan el espíritu. Y nada, entonces pues el compositor dijo que tenía una partitura enterrada, lo que es en el jardín de la casa. Y ellas pues no se lo creían. Y entonces pues bajaron y estuvieron buscando por todo el jardín y encontraron una partitura.
una partitura que estaba medio poquito rota, humedecida del tiempo. 2:15, lo curioso es que ellas se encuentran como si fuera, claro, podemos pensar, alguien les estaba gastando una broma, había enterrado ese papel y luego una de ellas había dominado a las demás para... o no. Lo cierto es que esta mujer, ya la habéis visto, muy impresionada contando la historia, y cuando alguien está nervioso de verdad y lo está pasando mal, pues se nota. Le agradecemos, por lo tanto, como siempre, romper esas barreras, a veces de la incomprensión, del qué dirán, todos los testimonios que vosotros nos ponéis a disposición y que Alberto recoge, pues son una muestra también, yo quiero decirlo siempre, del valor y la valentía de las personas. Para mí, todo aquel que cuenta una historia de este tipo, le haya ocurrido, tenga explicación o no, es un valiente. Está un poco contra el sistema habitual, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Trini. Apareció la partitura, la composición musical, Alberto. La pena es no tenerla para poder, por ejemplo, interpretarla, ¿no? Sí, vamos a intentar conseguirla de alguna manera. Vamos a ver si Trini lo consigue, porque dice que la persona que tenía esa partitura la sigue conservando. Lo que pasa es que como no se la ha contado a nadie, no ha hablado con nadie, la tiene guardada y no ha querido ni mirarla, la tiene guardada y es un suceso olvidado, ¿no? Lo que automáticamente yo le preguntaba si ella pensaba que había podido ser una broma, alguien que les haya... Pero claro, nunca salió nada, ¿no? Y entonces uno puede pensar, o el que hizo la broma era una persona muy macabra que ha estado en silencio durante tantos años, porque esto ocurrió hace bastantes años, y si luego las personas no han hablado de ello, tampoco tenía ninguna significación que ocultaran ese detalle, con lo cual es lo que hace sospechar que por lo menos, no sé, algo raro pasó aquella noche, ¿no? No había nadie, nada más que ellas 6, nada más. Estaban ellas 6 en la casa y nadie más había abajo. Entonces bajaron, fue a los 5 minutos de haberle dicho eso, bajaron y desenterraron trozos, había plantas, en una esquina estaba, y cogieron la partitura. Y es verdad que estaba la partitura ahí, o sea, fue a los 5 minutos de haber deletreado que la partitura estaba ahí, que estaba abajo. Y bueno, supuestamente del compositor portugués. Desde que vieron aquello se asustaron mucho y no volvieron a hacerla. Y bueno, siguen habiendo ruido en esa casa, la casa siempre está muy fría. Y nada, o sea, el compositor vivió allí, eso sí, dijo que vivió allí hace un siglo. ¿Os imagináis ese viejo compositor portugués encerrado en el palacete y tocando, por ejemplo, estas notas? Don Santiago Vázquez, le veo ahí anotando y reanotando. Sí, señor. Vaya historias, ¿eh? Sí, este es uno de los casos que Bender diría caso límite. Es decir, si en la Ouija se manifiesta nuestro inconsciente, que es una hipótesis, se trata de un fenómeno de clarividencia. Yo particularmente, en la mayor parte de los casos, no comparto esta opinión. Más bien hay que pensar que alguien ajeno a esas 6 personas conocía que en esa parte del jardín había una partitura y lo reveló a través de la Ouija. Hay historias interesantísimas a lo largo de la historia. El buen amigo Jesús Callejo nos contaba una, no sé si os acordáis, de Dante, Dante, el autor de la Divina Comedia, y cómo algunos biógrafos posteriores de Dante, grandísimo nivel, auténticos historiadores, hablaban de uno de los episodios muy interesantes, es que su hijo se encuentra en la figura de su padre ya muerto. Claro, es que dantesco, nunca mejor dicho, ¿no? Y al parecer, las últimas fracciones literarias de lo que era la composición de la Divina Comedia no se encontraban, y había un gran revuelo en la familia de no saber dónde su padre había dejado esos últimos documentos. Y según cuenta, además con cientos de citas, como una especie de anécdota histórica muy curiosa, en su libro Enigmas Literarios, grandísimo trabajo, por cierto, de don Jesús Callejo, grandísimo, interesantísimo libro, nos lo contaba aquí, decía, bueno, pues la aparición señalaba un lugar. Claro. Señalaba un lugar al Sí, propio sí. hijo. Sí, sí. Se investiga o se pica en ese lugar y se encuentran los últimos documentos con los que se dio fin a una de las grandes creaciones literarias de la historia de la humanidad, la Divina Comedia.
Curiosísimo o no. Bueno, pues Sí, sí. estas historias más o menos legendarias ocurren y lo curioso es que luego tienen su adaptación en gente normal y corriente. Seguimos abriendo líneas esta noche tan especial. Parece que el invierno, ¿verdad?, es como más proclive escuchar estas historias. Y fíjate, estaba pensando una cosa, Carmen. En estas cartas que tienes aquí en los mensajes, parece que según llega este tiempo de noches mucho más oscuras, mucho más largas, de sensaciones quizá mucho más a flor de piel, de recuerdos, evidentemente, de añoranzas, también de alegrías, de ilusiones, todo más ahí, pues parece que las historias cambian su cariz y se vuelven más tristes o más profundas o más dramáticas. Es muy curioso. 7640, Carmen. Vamos con un mail. Un mail, Un milenio3@cadenaser.com. Eso es. Pilar desde Huelva nos lo escribía. Dice: buenas noches, es la primera vez que os escribo. El motivo es para comentaros que yo siempre había sido muy escéptica con estos temas, pero hace unos 7 años falleció mi abuela materna, a la que estaba muy unida. Unos días después me encontraba conduciendo y la verdad es que iba un poco rápida, cuando de repente sentí como una ráfaga de aire y sin saber cómo me vino a la cabeza mi abuela. Algo normal en esas fechas, pero no sé por qué pensé que podía ser un aviso de algo, con lo cual, ante la duda, desaceleré un poco. A continuación llegué a una salida de la autopista cuando, de repente, un camión de gran tonelaje se incorporó sin hacer el stop. En esos momentos pensé que si hubiese ido más rápida no habría podido evitarlo. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y hoy en día no sé si fue casualidad o algo paranormal. Una historia con talante positivo en este caso, ¿eh? Hay muchos casos, además, de personas que creen tener, pues no sé, uno siempre recurre al familiar más cercano, al que más ha querido y el que... Pero sí, esos presentimientos existen muchísimo, sobre todo cuando uno va en la conducción, de pensar que algo ocurre, no se sabe muy bien el qué, y de repente se pone más atención en la carretera y sucede algo a continuación, ¿no? La verdad es que es increíble. ¿Sí? ¿Tiene alguna explicación o los expertos del mundo de la parapsicología estudiaron también estos casos? ¿Lo determinaron de alguna forma, Santiago? Sí, parece ser que hay una relación entre un fenómeno, hablaba esta oyente, de una ráfaga de aire, y en ese momento recuerda la imagen de un ser fallecido. No recuerdo si era su madre. Su abuela. Su abuela. Lo cierto es que este hecho le hace desacelerar y evitar un accidente. Es decir, conozco un caso de alguien muy conocido que, yendo por una carretera hace unos años, escucha un grito tremendo en el oído derecho, y en ese momento pisa freno. Era de madrugada, muy tarde ya. Lo cierto es que gracias a esa pisada, gracias a ese grito, salvó la vida, porque al final de la recta había una curva y se había quedado sin frenos después. Es decir, le salvó la vida. La gran pregunta, ¿no? Estamos sondeando un montón de temas. ¿Ese grito venía de fuera, un aviso, o venía de dentro? Tú conoces, Carmen, historias de personas que han decelerado tras observar una figura en el arcén de la carretera, y que han decelerado y después el coche que les había pasado a toda velocidad se había estrellado. Sí, con una niebla muy intensa. Ven como una especie de ermitaño paseando al lado del arcén de la carretera. Pisan el freno precisamente porque se quedan un poco impresionados por esa figura. Un coche en esos momentos adelanta y es ese coche el que tiene el accidente con otro que venía en dirección contraria, salvándose las personas que habían visto a ese ermitaño. Hay más casos que nos llegan en carta también y que tienen que ver con las carreteras. En este caso nos lo mandaba Liberto, que es de Tarragona, y nos decía que conduciendo por la autopista, pues de repente vio como una persona cruzaba, que le resultó un tanto extraño, sobre todo por la vestimenta. Nos dice toda cubierta con un vestido largo y capucha, todo ello negro. Clásico total. Sí. Dice que él pasa e incluso mira por el retrovisor. Clásico y terrorífico, ¿eh? También. Sí, pero más terrorífico es lo que le pasa ahora. Frena un poco porque ve esa figura y al darse la vuelta, al torcerse para ver por la ventana del copiloto, ve a esa persona precisamente en esa ventana durante unos segundos y después desaparece. Hay algunos casos similares. Nos decía incluso queriendo entrar en el coche.
esto no lo he entendido muy bien. Vamos a ver, él ve la figura Ujú. cruzando en la carretera. Cruza la Y carretera, luego la siguiente escena es la figura al lado de la ventanilla. la sobrepasa, ve por el retrovisor que se ha quedado atrás, él frena, se vuelve para ver si es verdad lo que estaba viendo y al volverse se da cuenta de que esa persona o lo que sea está en la ventanilla y está intentando entrar dentro de su coche. Pero el coche en movimiento. El coche ya más detenido, había desacelerado mucho. Ese tipo de casos durante los años 70 se relacionaron mucho, por ejemplo, con casuística que algunos consideraban o se publicó como relativa a la ufología. No se sabe también por qué, ¿no? Porque todo lo que fuera un individuo, pues la gente, la creencia popular, sobre todo periodística, lo relacionaba con el tema tan en boga de los ovnis, hoy prácticamente en sequía. El caso de Pozo Hondo en Albacete es muy parecido a ese. Año 80 lo publicó el diario Pueblo, aquella fenomenal sección de Torres y Minaya, unos periodistas que durante años hicieron un trabajo excelente, una figura idéntica, prácticamente la había contado este amigo, y que es verdad, el coche decelera y se planta al lado. El caso del chofer de Boitación de Cádiz del año 74, que ve un extraño autoestopista y que él nota, decía, el periódico ABC, zarandeó mi coche en pequeñito y en grande como una hoja, porque el coche, el 1500 del chofer de Boitación de Cádiz, empieza a zarandearse, ve esa figura, en un momento donde intenta ayudarla pensando que es un autoestopista, y es cuando ve que la figura emite un destello y empieza a caminar hacia el coche. En varios pueblos de las Urdes hubo auténtico miedo, pero miedo contagiado por unas figuras que o se tiraban por el barranco, Pegas de Coria, Carabusino, Martilandrán, un montón de pueblos, y la visión era tan absurda, tan incomprensible, tan irreal, pero claro, si lo ven 3 niños, como fueron los primeros en bicicleta, nadie los cree. Cuando lo ve el médico, cuando lo ve el guardia civil, cuando lo ve el sacerdote, hombre, la cosa varía. Yo he estado entrevistando a esas personas. Una de ellas llegó a parar el coche y blandir un cuchillo de monte ante la figura que era idéntica a la que contaba Carmen. Un constructor. Y yo he estado delante de esas personas y las he entrevistado. Y lo que se veía, recuerdo a un empresario del mundo de la panadería, que claro que tienen que ir muy pronto, cuando todavía no ha amanecido, cerca del pueblo del Carabusino, en las Urdes. Él no, seguía sin creer en nada, que es muy curioso, pero dice que de repente ve un tío alto, vestido como una especie de capa, o sea, algo absurdo, que si lo cuenta nadie le va a creer, él me lo decía, cruza la pequeñísima carretera del Carabusino con sus revueltas en los lindes entre Cáceres y Salamanca, y ese tío, entre comillas, no le mira, se aparece ausente y se tira por el barranco. Lo que no sabía es que en esas fechas hasta 20 testigos habían visto lo mismo. O sea, una persona o tío, le llaman ahí, que se despeñaba por el barranco. Muy interesante, ¿eh? ¿Qué sentido tiene todo esto? Claro. En plena carretera, de noche, ¿por qué? Antes he anotado aquí, en la primera hora, que muchas de estas apariciones, hablamos ahora de apariciones, van en contra de la más elemental lógica de la lógica. Sí, sin lugar a duda. Lo cual no tiene sentido. Es como un mal sueño, como una pesadilla que se está proyectando delante de nosotros. Que lo de una persona es evidente que puede ser una sugestión, una alucinación. Cuando son 10, 15, 20, incluso más testigos, ya cabe plantearse que algo hay. Y cuidado, Santiago, sí. Y casos que hemos recogido aquí en Milenio de 2 ocupantes en el mismo vehículo. Recuerdo uno en la Sierra de Aracena que nos contaba el muchacho aterrorizado con su padre, que lo mismo, además a mí me parece especialmente curioso cuando uno no cree en nada, y yo digo siempre, sí, señores, y no es cuestión de creencia, nosotros también podemos no creer en nada así a priori. Claro. Y era una figura de una anciana o una persona enlutada, cruza la carretera secundaria, claro, la Sierra de Aracena de noche, pero claro, personas, empresarios que lo conocen como la palma de su mano, y esa anciana se cruza y lo que les sorprende, hacen el juego largas cortas, es la rapidez con la que de un lado a otro pasa, pero después ¿sabes lo que hace? Un símbolo con las manos, les mira y hace un gesto con las manos. Bueno, aquello les dio tanto terror que luego ocurrió algo que es típico también, quizá por el nerviosismo, ¿no? Que es que el coche rebrincaba, ¿no? No sabían irse de allí, tenían miedo. Bueno, alguien se inventa una figura, una visión, algo más o menos creíble, pero una anciana, bueno, pues decenas de casos idénticos. ¿Son nuestros propios miedos que surgen y se plasman de determinada manera? ¿O esto de decir que son los propios miedos, la sugestión del cerebro, en el fondo es la eterna cantinela del ser humano del siglo XXI porque le da mucho miedo pensar que hay otra cosa? Bueno, pues no lo sabemos. 7640. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre, y más en esta noche, lo que nos queráis preguntar.
Cuando tenía 4 años veía a una niña vestida de terciopelo negro, copa de cristal en la mano y cara demasiado seria, sentada al final de la escalera de mi casa. Ella tenía 4 años. Sí. Claro, ahí puede haber un remanente de visiones de niños también, de imaginaciones. Imagino que son casos que se les otorga menos credibilidad, Santiago, ¿o no? Depende. Por un lado sí, por otro no. Porque claro, un niño de esa edad de 4 años puede tener imaginación, tiene imaginación. Pero no están contaminados. Prácticamente. No tienen elementos que hayan añadido a su personalidad con los que puedan fabular. Si un niño habla o dice que está la yaya, el abuelo, el tío, cuando no le ha conocido, conoces casos igual que yo, los niños, y más esa edad, dicen la verdad. Que eso a veces se lo pueden inventar, claro que sí, por supuesto. No digo que todos los casos de niños que dicen ver cosas sean que están viendo espíritus o fantasmas, pero sí que hay un porcentaje que es muy posible. Mientras bebía agua delante de la ventana de la cocina en la que yo me reflejaba, vi pasar por detrás mío una mujer que me miraba fijamente. A mí me parece que, por ejemplo, estos mensajes, que son de una rotundidad periodística, Sí. hay que decir que sois por eso nunca, yo a veces digo, ven oyentes y podéis preguntar, pero a veces son simplemente comentarios que nos aportan a nosotros, en vez de al revés, casi, ¿no? Y como periodistas poniendo titulares no tenéis precio, porque a veces resumís obligados por los límites del propio móvil. Pero claro, esto, por ejemplo, es toda una historia, seguro. Ella está bebiendo agua, está mirando y pasa por detrás la imagen. Alguien me contó otra visión que también me impresionó bastante. Su gestión, no digo como visión, ¿no? Que era alguien hablando con un amigo por una webcam. Sí. Y entonces, pasa alguien por detrás. Sí, y alguien importante, por cierto, Sí, sí. en este país, en el mundo de la edición, de un grupo muy importante. Y entonces está la webcam y está hablando pues con un amigo. Y el amigo dice, oye, ¿quién está en tu casa? Y es que detrás del salón había pasado alguien perfectamente y otro amigo lo estaba viendo. Sobre decir que la mujer, en concreto, estaba completamente sola en su casa. Buenas noches. Una vez haciendo la ouija, a un amigo se le quedó marcada la inicial del espíritu contactado en la tripa. La marca le duró unos 3 meses. Esto sí que es una cosa extraña. Y cuidado, siempre estamos, por evidencia, por lógica, eliminando las posibles cuestiones naturales. La dermografía. Dermografía sería, dermografía, ¿no? Sí. Marcas en la piel. Estoy de guardia en una UBI y me estáis dando la noche con tanto fantasma. Muchas gracias por vuestro programa, nos dice Gorka desde Madrid. Sobre la presencia, hablamos de fenómenos, no de fantasmas. sobre no la sabemos presencia eso. de niños en estos fenómenos, cabe apuntar que en el plano simbólico, ocultista, alquímico, el niño representa al iniciado, nos comentaba Luis. Interesante. Interesante apunte. Los enfermeros tenemos una teoría de las despedidas de los pacientes. Pensamos que son conscientes que se mueren y se despiden de los seres queridos y sus ondas nos llegan. Además, estas personas que siempre están trabajando con gente que está entre la vida y la muerte, muchos de ellos tienen que tener 1001 historias, seguro. Me gustaría mucho conocer a alguno de ellos que tenga experiencia en eso desde el punto de vista pero tampoco quizá del médico, sino del hombre que está ahí, el enfermero o enfermera, tratándoles, porque queremos hablar también un día de las experiencias. ¿Os acordáis, Santiago, Alberto, de lo de Peter Fenwick, ¿no? Sí. Admitido en la Royal Society como trabajo científico, de la cantidad de personas que al morir llaman o ven a sus propios difuntos, o a personas que ellos conocieron, que incluso igual los enfermos que están alrededor no han conocido porque eran muy ancianos, como si fueran a recogerles, como si hablasen con ellos en los últimos minutos. Y además la gente cuando piensa en el tema de la muerte piensa como algo angustioso, ¿no? Pero claro, no hemos podido todavía tener contacto con nadie que lo haya superado o que haya pasado al otro lado, ¿no? Y yo no sé por qué tengo ese convencimiento de que los últimos segundos, cuando uno es consciente que se va a marchar, son segundos de paz, o sea, de aceptación y de paz. Entonces, claro, el problema es que eso no se puede investigar, pero sí es cierto que cuando tenemos ese miedo a la angustia de morir, estoy convencido que en esos segundos Siempre. antes... Yo creo que también. Yo estoy Siempre, convencido, o según siempre, cómo haya siempre. sido la persona. La teoría que apunta, por ejemplo, claro, a la película claro. Ghost. O que vienen los ángeles, La luz o que vienen las sombras. Las sombras. De todas formas, es muy frecuente en personas que sufren o experimentan una ECM,
son numerosísimos, pero bueno, miles y miles de casos de personas que en ese tránsito, en ese túnel, Iker, se han encontrado, como sabes, con seres ya fallecidos, con amigos, familiares, etcétera. Esto es muy común, lo cuentan, pero miles y miles de personas en ese tránsito, una vez, si es el alma lo que se despoja o despega del cuerpo, se encuentran realmente con las personas que han fallecido y que han sido amigos o seres queridos. Hay una cosa muy curiosa, Santiago, Alberto, tú has dado un apunte muy interesante, esos últimos segundos tienen que ser de paz. Por lo tanto, también es lógico pensar que las más antiguas culturas diferenciaban entre esa ida consciente, o sea, uno, por mucho que tenga una enfermedad, tiene que haber un último momento, y más hoy en día, ¿no?, con los adelantos de la medicina, que hacen que esos finales igual no sean tan tremebundos, que alguien es consciente de que ya va a otra orilla, ¿no? Puede ser. Hay todo tipo de casos, pero puede ser. Pero claro, ¿por qué las historias de fantasmas en el fondo? Yo creo que todo es un aprendizaje antropológico y que seguramente hay una parte de verdad que cada uno, bueno, tiene que interpretar. Yo no creo que todos los casos mientan, desde luego. No sé lo que hay, pero creo que algo hay. Y segundo, ¿no os parece curioso que las historias de fantasmas del más antiguo Egipto, desde las primeras culturas babilónicas, el fantasma no es el que se ha ido, como ha dicho Alberto? El fantasma es el que ha muerto destiempo. El fantasma es el que no ha tenido tiempo a aceptar que está muerto. El fantasma, según estas culturas, es el que se le ha sesgado la vida, por ejemplo, a los 20 años. El imprimatur, que decían. Es decir, es que es imposible. O sea, el que no ha acabado, y las historias nos hablan del que no ha acabado de aceptar esa lógica, y tendría que ser siempre así, ida en paz, ¿no? O sea, que hasta los más antiguos mitos tienen un sentido. Sí, si ponemos una balanza, por casuística, por casos investigados en todo el mundo, una balanza, las personas que han muerto, como tú dices, a una edad temprana, a destiempo, y en otra, las personas que vienen para decir algo muy puntual, evidentemente la balanza se inclina por lo que tú dices. Así es. Y luego tú lo has comentado varias veces, que es un tema más espinoso, los suicidios. Claro, no hay peor ofensa, ¿no? Tremendo, digámoslo así, tremendo. Al regalo divino Sí. que durante todas las culturas se ha considerado la vida, que quitársela. Bueno, pues, ¿cuántas historias de fantasmas apegados a un lugar? Siempre hablo de historias, de interpretaciones, luego sea lo que sea. Y claro, con el suicidio, cuanto más dramática la muerte, cuanto más a destiempo, teoría de por qué algunos lugares reflejan esos. Es decir, que todas las culturas antiguas, yo creo que no daban puntadas sin hilo, sinceramente. Hola, os escribo desde Fuenlabrada. De pequeña jugué con mi abuelo, una vez muerto. Vino a mi casa a visitarme e incluso llegué a sentarme encima de sus rodillas. Soy Luisa de Cartagena, trabajo en un polígono de noche y cada domingo veo a un niño pequeño que cruza la carretera. Voy a ver y nunca veo a nadie. Niños que cruzan la carretera. Carmen, hemos escuchado muchas historias de este tipo. ¿Tú te acuerdas de la historia que hemos contado alguna vez de Gerona? Que de repente 2 o 3 camioneros, tú todavía no estabas en Milenio, Alberto, hace unos cuantos años, fue como, claro, la maravilla, el gran invento del 7640, ¿no? Sin haber hablado de un tema, en la misma zona geográfica, Gerona en concreto, un par de camioneros y algún coche hablan de una historia que han visto en los últimos días, una niña vestida de comunión, Sí. cruzando la carretera. Claro, o son amigos y se lo inventan, y luego no tenían ninguna conexión entre sí y quedan los teléfonos. Interesante. Como una señal, como una indicación, como decías tú, el absurdo de lo absurdo, ¿no? Sí, sí. Mira, hay una cosa que además nos la han preguntado en diversas ocasiones. Alexis desde Gijón lo relaciona con su tía fallecida. Dice que está conmigo, que lo sabe, porque se apagan las farolas de la calle cuando paso. ¿Le pasa a alguien más? Hay toda una teoría sobre los apagafarolas. Es cierto, es cierto. Hay algún reportaje reciente en alguna de las revistas, no sé si en Año Cero, en Enigmas en Más Allá, en una de ellas, creo que Año Cero, pero que vuelve a hablar de los apagafarolas, que incluso en Londres se intentaron hacer experimentos empíricos, ¿no?, sobre algunas personas que ahora muchas escribirán que es verdad, es que parece que pasan por un lugar y se apagan las farolas. Bueno, pues esto, sea cierto o no, ha hecho correr muchísimos ríos de tinta. Hola, soy María Jesús de Puerto Llano. Hace casi 5 meses que murió mi sobrino y 2 días antes mi perra temblaba y lloraba y no quería entrar en la habitación. Otro gran clásico, animales, ¿no? Clásico, efectivamente. Se ha comprobado que los perros, sobre todo perros, tienen una sensibilidad especial para detectar la causa paranormal. Cuando un animal, un perro o un gato también, se quede mirando a un punto determinado, siempre se quedará mirando a un punto en el espacio y empiece a gruñir, empiece a ladrar o a echarse para atrás, a comportarse de una forma extraña, está detectando algo que no sé lo que es,
pero que es invisible para nosotros. Sin duda. De hecho, los grandes investigadores, Germán Argumosa, Bender, etcétera, siempre recomendaron que cuando se hiciera una investigación en una casa donde hay fenómenos de tipo poltergeist o de aparición, de encantamiento, se llevase un perro, preferentemente. La verdad es que sería muy curioso. Yo creo que desde los grandes investigadores ingleses tipo Harry Price y demás, sí, antiguos, no hemos visto investigaciones con perros, ¿no? Sería es muy cierto. interesante. Yo sí recuerdo las famosas imágenes Un día llevamos a UFO, sí, alguna de las casas encantadas. de Telemadrid. Yo recuerdo perfectamente las escenas de los perros no queriendo entrar en algunos de los salones del Palacio de Linares, ¿no? Es cierto. Eso es terrorífico también. Hace unas semanas viajaba en dirección Torreperogil a las 23 horas más o menos y Provincia vi de a Jaén. una mujer mirando hacia el suelo, en una curva. No tenía manos. Un clásico. Que le falten los pies, las manos, Sí, imágenes que no están completadas de todo, sí, no están enteras. sí. Resumiendo mucho, Iker, es como, y Carmen, es como si, y Alberto, me dirijo a los tres y a todos los oyentes, es como si la aparición, cuando se presenta, quisiera resaltar los miembros que son más significativos. Veía en televisión, en vuestro programa, el caso era un camionero, me parece, Sí, que veía de cintura para arriba pero sin piernas. Es como si, me impresionó mucho, pero es que está en concordancia perfecta con la casuística, es de libro. Es decir, la aparición quiere resaltar aquellos miembros que suelen ser de cintura para arriba, que son más significativos. Por eso, a partir de la cintura para abajo, no suelen aparecer. A veces sí, pero es menos frecuente. Vamos, si queréis, con una carta que, la verdad, pues se ha puesto en contacto con nosotros porque durante 50 años la están pasando cosas muy 50 extrañas. años. 50 años. Sí, es una señora mayor, nos pide que por favor no demos sus datos para que no se la pueda localizar en ningún momento. Dice que ella vivía en una ciudad, que al contraer matrimonio y después de unos días de viaje de novios, pues que se vino a ese pueblo, que era donde residía su marido, que se dedicaba a la agricultura. Que allí se encuentra con una casa bastante grande, muy vieja, dice que de unos 200 años, construida con tapias muy gordas, y que empiezan a pasar cosas raras. Ella nos dice que es una mujer valiente y que no ha tenido nunca miedo de nada. La primera cosa que le pasa, vuelven de misa, el marido y el cuñado se van a tomar el aperitivo mientras ella se dispone a hacer la comida. Al abrir la puerta de su casa, dice que se queda parada porque dentro se oían unos ruidos enormes. Cree que durante ese tiempo alguien ha entrado en su domicilio y va enseguida a buscar a su marido. Su marido nos dice que no le hizo caso, pero su cuñado se acerca a la puerta de la casa y le dice que a aquellos ruidos y a otros peores se tendría que acostumbrar. Dice que empiezan a escucharse cosas muy extrañas, tanto de día como de noche. Detrás de una alacena se oyen como si rascaran en la pared. Y no solo eso, sino que se filtra un humo denso de color violáceo, según nos dice. También un ruido tremendo por las noches, siempre que no está su marido, se oye de cadenas que parecen rondar por toda la casa. Las cadenas las vuelve a oír por última vez un día de Nochebuena. Año 1979. Comienza a oírse sonar el teléfono muchas veces. Llega a contabilizar hasta 60 llamadas en una sola mañana. Dice que después fallece su marido en el año 1981, que los hijos ya son mayores y se han ido de la casa y que se queda sola en ese domicilio. Son tales los ruidos que llega a denunciar en el ayuntamiento, porque cree que están incluso haciendo obras en la casa contigua. El ayuntamiento entra a su vecina y allí no están haciendo ningún tipo de reforma. Ella sí que hace reformas en su casa y entonces comienzan a oírse más ruidos. Esta vez en la parte de arriba y también en el corral. Se oye cómo se abre y se cierra una puerta e incluso tiros en la parte más alejada del corral. Por supuesto, es una casa, nos dice, que está en pleno centro del pueblo, en el casco urbano, y que allí no puede haber ningún cazador. También nos dice que siente un perfume bueno, muy bueno, en la sala donde ella se encuentra, que la televisión comienza a subirse y a bajar el volumen, ella sola, y que además no tiene mando de televisor.
Pero lo que ya la asusta del todo es cuando, y lo voy a leer literalmente, fui barriendo pasillo adelante. Cuando llegaba ya al final del pasillo pude ver como una sombra volvía a la esquina. Pensé que se trataba de alguno de mis hijos. Exclamé, ¡qué susto me has! Y ahí se quedó. No pude terminar mi exclamación. Ante mí había como una forma humana. Era más oscura que la piel humana. No tenía piernas, ni brazos, ni pelo, ni orejas, ni boca, ni ojos, aunque sentí que me miraba. Y lo más curioso de todo es que además ella tiene un nieto pequeñito, y dice que ese nieto, incluso teniendo apenas un año, señalaba siempre el mismo punto y decía siempre Carlos, Carlos, daba un nombre. Al parecer un familiar antiguo de esta familia es el único que se refleja con ese Carlos que según la mujer pues decía ver el niño. En fin, una de esas cartas, como dirías, con una cantidad de elementos, una mujer que seguramente no ha leído ningún tratado de metapsíquica, ni ninguna... Pones gesto de es vaya, una familia ¿no? de agricultores, sí, sí. ¿eh? Madre mía, ¿no? Está escrita a máquina, se lo agradecemos muchísimo, de verdad, porque en el fondo es, bueno, compartir un secreto, ¿no? Que no tiene que ser a veces agradable y también es cariño, ¿no? Que confíen en ti para contar esas cosas. Varios elementos, como decimos, del libro, interesantísimos. Sí, sí. Es prácticamente, haciendo un poco de broma, prácticamente un pequeño manual de fenómenos metapsíquicos o parapsicológicos, ¿no? Es que ha contado Carmen de todo, es que es realmente... yo estaba, según iba escuchando lo que decía Carmen, lo que iba leyendo, estaba pensando en un poltergeist, pero no es un poltergeist. Es decir, desde el punto de vista teórico tendríamos que hablar de fenómenos de encantamiento. ¿Por qué? ¿Qué distingue un poltergeist de un encantamiento? La presencia de un fantasma. Una vez que dice que apareció una figura... Aunque sea esa figura tan horrible, ¿no? Sí, tan cortada. Sí. Es la presencia de un fantasma que puede ser más materializado o menos, más traslúcido o menos. Puede presentar cara, piernas, es decir, puede variar muchísimo, pero en cuanto hay ya una presencia bien fantasmal o bien espectral, ya no es poltergeist, es encantamiento. Cambia mucho, porque el poltergeist sabemos que está asociado con una persona, con la presencia de una persona. Suelen ser adolescentes, aunque hay casos también de personas adultas. Pero el encantamiento no. En el encantamiento pueden suceder los fenómenos en presencia de otras personas, no necesariamente una en concreto. Yo creo que ha sido una noche tan intensa, tan llena de mensajes y de historias, que sí me gustaría terminar, dar un giro y poner un pequeño cambio, sobre todo para enviar armonía a todo el mundo. O sea, si lo logramos. De todas formas, guardaremos esta... Se han quedado muchísimas cartas, cientos y cientos de mensajes para dar contestación. O sea que prometemos que para el año nuevo volveremos a hacer otra. Pero no te vayas, Santiago, que va a contarnos algo Alberto muy interesante. Me quedo con total interés y atención escuchando al maestro Alberto. Porque ha sido una noche muy, muy interesante. Ya suenan las notas reconfortantes de Celestial Soda Pop. Primera Navidad con Celestial Soda Pop, la música que nos reencuentra con algo muy importante, básico, aunque los temas sean tan terroríficos como los de este fin de semana, que es algo en lo que creemos en discusión y que queremos expandir a todo el mundo en estas fechas y todo el año. Mente positiva. Una sección que tiene muchos adeptos porque encarna el mejor espíritu humano. Don Alberto Granados, ¿y qué mensaje podemos dar? Bueno, pues hoy nos vamos a ir, yo creo, para despedir el año con algo muy importante, que es la importancia de la amistad, el tener amigos. Vamos a empezar con un cuento y luego charlamos un poquito sobre ello. Y el cuento dice así: abandoné rápidamente el instituto, estaba deseando llegar a casa para planear el fin de semana. Había pensado jugar al fútbol, acercarme a ver alguna peli con los amigos y luego íbamos seguramente a organizar un campeonato de videojuegos en casa de Raúl. A lo lejos vi a un chico de mi clase caminando también hacia su casa. Su nombre era Iván y me llamó mucho la atención que iba cargado con todos sus libros. ¡Qué raro! Llevándose los libros en fin de semana, pensé. Debe de ser un empollón. Curiosamente, no teníamos ninguno de la clase casi trato con él. Lo observé durante unos minutos y pude ver cómo se le acercaba una pandilla de chavales. Le tiraron los libros que cargaba y lo empujaron para que cayera al suelo. Allí comenzaron a pisotearlo mientras se reían y lo insultaban.
Sus gafas salieron volando y vi cómo cayeron en la hierba a unos 3 metros de él. Miró hacia arriba y observé una terrible tristeza en sus ojos. Mi corazón dio un vuelco y no pude evitar salir corriendo hacia él. Cuando llegué hasta su altura, todavía seguía arrastrándose por el suelo, intentando encontrar sus gafas. Cuando me miró pude ver cómo las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Mientras le entregaba sus gafas le dije: esos tipos son unos idiotas, deberían ocuparse en algo. Iván se levantó y mientras se secaba las lágrimas me miró y dijo: oye, muchas gracias. Había una enorme sonrisa en su cara. Era una de esas sonrisas que mostraba auténtica gratitud. Le ayudé a recoger sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó que vivía cerca de mi casa, así que le pregunté por qué nunca lo había visto en el vecindario. Dijo que había ido a una escuela privada anteriormente. Estuvo durante muchos años internado. Mientras marchábamos hacia casa estuvimos charlando un buen rato. Resultó ser un chico muy agradable. Lo invité a jugar al fútbol conmigo y mis amigos el sábado por la mañana y aceptó. Pasamos juntos el fin de semana y mientras más lo conocía más me agradaba. Mis amigos pensaban igual. Llegó la mañana del lunes y allí estaba Iván de nuevo con su enorme montón de libros. Lo detuve y le dije que si continuaba así iba a conseguir muy buenos músculos. Él simplemente se rió y me pasó la mitad de los libros. Durante los siguientes 4 años Iván y yo nos convertimos en los mejores amigos. Pasó el tiempo y el instituto terminó. Había que pensar en la universidad. Iván eligió marcharse a estudiar a Estados Unidos. Tendríamos que separarnos, pero yo estaba convencido de que siempre seríamos amigos y que por muchos kilómetros que nos separaran seguiría siendo así. La distancia nunca sería un problema. Él decidió convertirse en doctor y yo me decanté por los negocios y las empresas. Siempre pensé que era un empollón porque en la universidad Iván sacaba siempre las mejores notas. Pasados los años, cuando llegaba a su graduación, me llegó una carta desde Estados Unidos con un billete de avión. Iván deseaba que estuviera presente cuando recibiera su diploma. Vaya con el empollón. Mi amigo estaba estupendo en el estrado. Le había tocado dar el discurso en nombre de los alumnos y no me extrañó. Los mejores hospitales se lo estaban sorteando. Había sacado las mejores notas, se había convertido en el alumno más popular y en el más ligón de la universidad, y eso me provocaba algo de celos. Desde el estrado me dedicó un guiño, me sonrió y pude leer en sus labios: gracias. Cuando le presentaron se acercó al estrado, aclaró su garganta y comenzó su discurso. El tiempo de graduación es el de agradecer, dijo con la voz calmada Iván, a aquellos que nos ayudaron a lograrlo a través de esos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, tal vez un entrenador, pero más que nada, los amigos. Estoy aquí para decirles que ser un amigo es el mejor regalo que le puedes dar a alguna persona. Les voy a contar una historia. Un suceso que cambió mi destino, prosiguió. Un día decidí que no quería seguir viviendo. Había planeado suicidarme un fin de semana, y ese viernes vacié mi taquilla para que mi madre no la tuviera que recoger, y cargado de libros, me marché hacia mi casa. Me miró profundamente y me regaló una sonrisa. Gracias a Dios fui salvado. Mi amigo que se encuentra allí sentado dijo mientras me señalaba: me salvó de hacer una locura. Oí una exclamación de la multitud mientras me apuntaban todas las miradas. Yo vi a sus padres mirándome y sonriendo agradecidamente. Hasta ese momento no me di cuenta de la importancia de aquel encuentro. Nunca subestimes el poder de tus acciones. Con un pequeño gesto puedes cambiar la vida de una persona. Para bien o para mal, nuestras acciones pueden afectar a otros de alguna manera. Y recuerda, los amigos son ángeles que nos ponen en pie cuando nuestras alas tienen problemas para recordar cómo volar. Bueno, pues nos has dejado una vez más, yo no sé qué decir, porque esa historia y ese cuento lo dice prácticamente todo. Qué importante para estas fechas, qué tremendos mazazos don Alberto Granados nos metes a la conciencia, porque seguramente todos en alguna ocasión no hemos sobrado como ese muchacho, ¿no? O nos hemos dejado llevar por la multitud, esos roles terribles. Hubo un caso, ese niño, me acuerdo de Fuenterrabía, que se lanzó desde las murallas porque le acosaban. Está muy de moda ese asunto ahora, reírse del que uno se cree débil en los colegios es algo terrible. A ver si muchos chavales de 12, 13 años que escuchan Milenio, que lo sé, no solo lo escuchan por las historias, por los miedos, sino para tomar nota cuando habla Alberto Granados, porque con algún cuento se dice más que cualquier lección de ética y cualquier libro que se escucha esta historia y uno se pone a favor de esa profunda amistad, de dar una oportunidad al otro, hasta el más distinto de ti,
Qué grande Granados, como Sí, siempre. además, Qué grande. el próximo día que tengamos, ya para el año que viene, hablaremos, porque hay un montón de estudios que se han realizado con el tema de los dónde amigos. sacas esas historias? Pues mira, todas me Fluyes, recuerdan ¿no? algo, van fluyendo exactamente. Hay mucha gente dedicada también a estos temas desde hace mucho tiempo. Y hay un estudio que se ha hecho hace muy poco, que lo ha hecho la Fundación BBVA, sobre capital social, y te dice más o menos las personas, los amigos que tienen las personas. Bueno, pues han hecho una encuesta a nivel mundial, que ya comentaremos, en las que los españoles dicen que tenemos 9 amigos, 9. de ellos 4 muy amigos. De Pues esos, yo no de tengo los tantos. grandes, ¿no? Entonces, a partir ¿En los de que ahí... confiar 100%? Ujú. No llegan a 9. En mi caso Fíjate, los tampoco. chilenos tan solo tienen 3, ¿no? Qué triste. Los chilenos tienen 3. Sí, y solo están por encima de nosotros los daneses, que tienen 12 amigos. De todo ello hablaremos, podremos decir el año que viene cuáles son las cosas que normalmente no funcionan para que no tengamos amigos, cuáles son, por qué se rompen las amistades, y podemos dar claves para conseguir más amigos. Lo que pasa es que, claro, el Me ha término emocionado amigo a mí, es emocionante. A mí Yo... me ha emocionado. No, a mí es también, que a mí también. He tenido, don Alberto, que contenerme por poco que se me caía la lágrima. Y a mí. Pero es que lo hace habitualmente. Lo hace habitualmente, Sí, ya, sí. lo escucho. Lo hace habitualmente Son y historias yo, muy emotivas, y yo ¿no? lo paso mal para volver a de verdad lo digo, yo ahora me estaba aguantando porque Sí, estaba sí. viendo la imagen. Sí, sí. De todas Qué formas, equipo tan sensible. yo creo... ¿Y eso es malo o qué? No, al contrario. Es muy bueno. Es buenísimo rodearme de gente sensible. Claro. Yo creo al revés. Yo creo que lo que pasa es que el término amigo a veces, bueno, creemos que es que el amigo tiene que ser el que te resuelva poco menos la vida. Yo pienso muy distinto de lo que habéis dicho. Yo creo que hay muchos amigos, diferentes graduaciones de amistad, pero yo estoy convencido que, por ejemplo, la familia que no soy ahora mismo, 700 y pico mil personas, tienen algo que también es amistad, que nos une con ellos. Puede que nunca nos crucemos, puede que nunca nos veamos. Claro, Estoy es que habría- seguro que son amigos y que si coincidiésemos con ellos en algún sitio, habría muchas cosas en común. Eso también es amistad. Y se labra desde un lado y del otro, con la fe y la confianza y la fidelidad que ellos ponen en nosotros y nosotros intentando dar lo mejor. ¿No es eso también una Claro. práctica de amistad? Una Sí. palabra muy importante, has dicho, confianza. Ya hablaremos lo importante que es esa palabra en la amistad. Pues yo creo que tengo más amigos, fíjate. Yo, por lo menos, creo que tengo bastantes amigos. Lo que pasa es que a veces exigimos demasiado de los amigos, ¿no? Y a veces la amistad es no pedir mucho y gratificarte de cuando a ellos les va bien. Lo que pasa es que a veces, el amigo, madre mía, es Un que amigo tiene que es ser... amigo en lo bueno y en lo malo. Y en lo Esos son malo, los claro. verdaderos amigos. Me termina quitando no los la que sección, están ya siempre verás. en lo... No, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que a veces no hay que exigir tanto a los amigos. Simplemente sí. saber que están bien. Simplemente saber que están bien. Es una cuestión de egoísmos. Así que nada, Alberto. Vamos lo primero con los ganadores. Ah, sí, Iker, importante. Que si no no, nos van da a tiempo. reducir las amistades. Eso es. David es de Murcia. Yo hice la Ouija en 2 ocasiones. Una muerte por medio de uno de los participantes. Luego se nos apareció en el tablero diciéndonos cómo fue su muerte. Uno de los libros va para él. Lena, otro de los libros va para ella. A mí se me apareció mi abuela para despedirse después de esa noche. La he vuelto a ver en más ocasiones. Y el último es para Fermín. Conduciendo bien uno de los arcenes a un niño pequeño. Pegué un frenazo. Eso me salvó de un accidente. Ahora vienen las noticias, compañero. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Siempre están aquí presentes para darnos cada noticia, cada información. Nuestro querido compañero David Martos, que nos cuenta todo al detalle. Don Alberto, Noel, Feliz Navidad. feliz Navidad. Don Santiago Maestro, feliz Navidad a todos. Feliz Carmen, Navidad. feliz Navidad, que paséis buena noche buena. y Carmen, feliz Navidad. Feliz Nochebuena, que lo celebréis con vuestros seres queridos y un besazo muy fuerte para todos. Bueno, nosotros volvemos con muchas historias. Programa especial en Cuarto Milenio el día lunes, ¿no? El lunes a las 10. Un abrazo.